Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por la regla fiscal. Tras la polémica desatada en torno a posibles reformas a la regla fiscal, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, dijo que eso se haría, pero en un futuro. Analizaremos las implicaciones de esta idea con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. La tasa se queda donde está. La Junta Directiva del Banco de la República decidió dejar inalterada su tasa de intervención pese a los llamados para que la recortara. Llamados que venían haciendo el ministro de Hacienda, el presidente de la República y varias agremiaciones. Les tenemos las explicaciones de esta medida. El desempleo cae al nivel más bajo de este año. La desocupación se acerca ya al 9%, una buena noticia según los reportes oficiales del DANE. Hay buenas noticias, como les decíamos, de acuerdo con este reporte conocido hoy. Les tenemos también las cifras y las reacciones del gobierno y de los analistas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la polémica desatada en torno a la regla fiscal y los anuncios del director de Planeación Nacional sobre una eventual flexibilización que quisiera tramitar el gobierno. Veamos lo que hoy aclaró el doctor Jorge Iván González. Con él estuvo Paola Sierra, nuestra compañera desde Cartagena. Paola. Estamos aquí desde el Congreso Nacional de Minería y justamente estamos con el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Director, cuéntenos sobre su anuncio de ayer, que el gobierno está buscando flexibilizar esa regla fiscal. El gobierno está diciendo, como se comentaba ahora, se va a cumplir la regla fiscal. Este gobierno ha sido absolutamente cuidadoso con la responsabilidad fiscal que tiene. Y eso se ha reflejado en decisiones importantísimas del gobierno, el aumento del precio de la gasolina, el manejo que se ha hecho de deudas que venían antes, la responsabilidad con el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. En esto el gobierno ha dado unas muestras de responsabilidad, las declaraciones del ministro Bonilla, del ministro Campo antes. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno es clarísimo en que hay que cumplir la regla fiscal. Lo que nosotros estamos diciendo en planeación es, mire, el proceso de transición energética es un proceso sumamente complejo. El gobierno lanzó la semana pasada la hoja de ruta de transición energética justa y entonces lo que estamos pensando en planeación o lo que estamos tratando de decir en planeación es estos ejercicios de transición energética van a requerir financiaciones enormes. Entonces es bueno pensar en el futuro, es bueno pensar en modelos alternativos de financiación, en ver hasta dónde estos ejercicios de gasto, de inversión, pueden considerar de manera explícita la importancia de los recursos de renovación de los bosques, los recursos de transformación energética desde otra perspectiva. Es que tenemos que hablar un lenguaje de financiación completamente distinto en el mediano plazo. Tiene que haber un acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Tendría que presentarse un proyecto. Es que nosotros en planeación no estamos diciendo que va a haber un cambio de la regla fiscal. No estamos diciendo que se va a presentar un proyecto de ley para modificar la regla fiscal. Lo que nosotros estamos diciendo en planeación con una perspectiva de mediano y largo plazo es el mundo está pensando, nosotros en el país, como se declaró en la COP26, como lo declaró el presidente en Belén de Pará, estamos diciéndole al mundo, aquí hay unos activos ambientales que son patrimonio de la humanidad, esos activos ambientales hay que financiarlos, entonces busquemos mecanismos de financiación que no sean tan restrictivos como los que tenemos ahora, pero en ningún momento, y yo creo que esto es muy importante insistir, estamos pensando en presentar un proyecto que modifique la regla fiscal, no estamos pensando en ningún momento en hacer cambios de la regla fiscal en estos momentos.
Declaraciones en exclusiva para Caracol Ahora, para Signo Pesos, para entender qué es la regla fiscal y las consecuencias de flexibilizarla o cambiarla. Quiero saludar a un experto, doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo muy especial para todas las personas conectadas. Doctor Mejía, me han escrito, me han llamado personas interesadas en este tema de la regla fiscal y dicen, oiga, es que ustedes se la pasan hablando de la regla fiscal y que hay un problema y que hay una petición que quieren reformarla, en fin, pero la gente no entiende el origen, la gente no entiende qué es la regla fiscal y quisiera que usted me ayudara con una respuesta así para dummies, como decimos, con plastilina. Yo por aquí tengo como una imagen donde pues digamos expresé como unos ingresos más bajitos que los gastos en un hogar colombiano. Esto se puede traspolar al gobierno nacional y esa diferencia entre lo que no tengo y lo que sí me gasto, este pedacito, esta proporción aquí de arriba, generalmente uno tiende a buscarla a través de endeudamiento y es como si yo tuviera aquí una montaña, una piedra encima llevando a cuestas y esa es la deuda. ¿Qué pasa si por mucho tiempo terminamos endeudándonos y gastando por encima de nuestros ingresos? ¿Qué es la regla fiscal? Bueno, lo primero, Víctor, en esa aclaración es que la regla fiscal es una ley de la República. Es una hoja de ruta que obliga al gobierno nacional a mantener unos niveles de deuda razonables. No es que no le permita al gobierno endeudarse, por supuesto, no solamente Colombia, sino muchos países, tanto emergentes como países ricos, tienen niveles de deuda que son importantes. Aquí el tema de fondo es cómo esos niveles de deuda tienen que ser lo suficientemente bajos como para garantizar que no haya preguntas, inquietudes frente a justamente los acreedores, quienes le prestan la plata al gobierno, frente a la capacidad de pago que tiene el país justamente para honrar sus obligaciones. Tal cual como usted lo mencionaba para el caso de un hogar, es exactamente la misma situación. Muchos hogares en Colombia naturalmente tenemos deudas. En la medida de lo posible eso ayuda, por supuesto, porque hay que sufragar costos, gastos que en algunas ocasiones son, por ejemplo, no anticipados. Pero el punto de fondo es que todo debe tener cierto límite, tanto para los hogares como para el gobierno nacional. Y eso es lo que hace la regla fiscal, es en la práctica establecer un límite a la deuda pública. No puede superar el 71% del Producto Interno Bruto, que es el tamaño de toda la producción que hacemos los colombianos a lo largo de un año, por un lado, ese es el tope. Y lo que pretende la regla es que en la medida de lo posible se acerque el nivel de deuda rápidamente a niveles similares al 55% del Producto Interno Bruto, es decir, la mitad del tamaño de la economía. Hoy estamos por encima, luego de la pandemia tuvimos un aumento muy grande de la deuda, subió casi 12 puntos, llegó a niveles cercanos al 60% del PIB, se ha venido reduciendo muy lentamente y hasta ahora estamos en niveles cercanos al 57% del PIB, así que nos falta todavía, y eso es lo que hace la regla, es decirle, mire, está bien, endeúdese como gobierno, pero hágalo de una manera responsable y mantenga un nivel de deuda que sea compatible con los niveles de ingresos que tiene el país. Pues la regla fiscal tiene varios parámetros, ¿no? Uno es el nivel de endeudamiento, estar anclados, ojalá a una meta de endeudamiento, pero también tiene como un rumbo en términos de déficit fiscal, ojalá que el gobierno de turno vaya a cumplir o tienda a cumplir. Y es básicamente la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación. Ese es el famoso déficit fiscal. Para este año se acabó de elevar un poquitico esa meta al 4,3% del PIB. Para el próximo año va a subir un poquitico el déficit fiscal, pero de ahí en adelante se viene un gran ajuste y eso es lo que miran los mercados. ¿Cuál es la responsabilidad fiscal? Y va a atender ese déficit al 3, al 2% en algún tiempo. Doctor Mejía, cuando desde el gobierno nacional, que esto ya nos lo habían contado los mercados a través de varios documentos, marco fiscal de mediano plazo, presupuesto de la nación, dice, yo quiero modificar esta cosa, esta línea que estamos viendo acá, que es más o menos lo que decía anoche el director de Planeación Nacional. ¿Por qué se preocupan tanto los empresarios, los mercados, ante un anuncio de esos? Pues mire, porque esa senda que usted está mostrando en esta gráfica, que usted bien lo dice, es simplemente la diferencia entre los gastos y los ingresos, el tamaño del déficit fiscal, pues lo que está dando es una senda de ajuste, de reducción de la deuda pública. Cuando usted pone las cifras compatibles de deuda pública con base en esos pronósticos de déficit fiscal, el déficit mueve la deuda naturalmente, porque si los gastos son superiores a los ingresos, la única forma en la que el gobierno puede tener esos gastos adicionales es a través de endeudamiento. Entonces ahí detrás de esa
línea que usted tiene de déficit, pues obviamente está una trayectoria de la deuda pública asociada a estos niveles de déficit. Y estos niveles de déficit que está planteando el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo van a dar con un nivel de deuda que es, digamos, alrededor del 55% del Producto Interno Bruto, que es de alguna manera esa ancla que pretende la ley de la regla fiscal. ¿Cuál es el problema? El problema es que los mercados están diciendo, mire, está bien, el gobierno ha hecho su tarea, está comprometido con el cumplimiento de la regla fiscal, pero a la vuelta de 10 años Colombia va a tener, si todo sigue como está planteado, una deuda del 55% del PIB, que es superior a la que teníamos antes de la pandemia. Ya antes de la pandemia, cuando hablábamos desde desarrollo con algunas agencias de calificación de riesgo, nos decía, mire, Colombia es una economía muy sólida, muy estable, muy seria, pero tiene niveles de deuda que son un poco más altos que los que vemos en otros países, pares, por ejemplo, Chile, Perú, que tienen niveles de deuda bastante más bajos. Entonces, si a este escenario, que no es tan favorable, es bueno, es positivo, pero no es el mejor que uno quisiera, usted le empieza a generar incertidumbres diciendo vamos a aumentar un poco el gasto, vamos a flexibilizar la regla, pues naturalmente eso genera mucho nerviosismo y podría ser muy contraproducente para la salud fiscal del gobierno nacional. Pues es que, doctor Mejía, usted habla, aquí tenemos el déficit fiscal y ahora en esta nueva pantalla que me ponen mis compañeros, tenemos la trayectoria de la deuda. Y mire, venimos de una deuda casi histórica por encima del 60% del PIB. Esto dice más o menos, usted me ha explicado en varias oportunidades, que de cada 100 pesos en la economía, 60 pesos eran deuda en el año 2000 por el tema de la pandemia. Pero la idea es bajar esa deuda, ¿no? Que el país esté cada vez menos endeudado. Y lo que estaba diciendo anoche el director de Planeación Nacional es que, mire, vamos a necesitar unos compromisos, hacer unas cosas por el medio ambiente, cuidar unos activos ambientales y de pronto necesitamos más deuda para proteger el medio ambiente. Lo que queremos, modificando la regla fiscal, es que ese nuevo endeudamiento para cuidar activos ambientales, no sé, ríos, bosques, lo que se nos ocurra, pues que no quede medido acá, que no se meta dentro de estas cuentas de la regla fiscal, porque si no, pues se elevarían mucho los índices y en parte por eso quieren como hacerle modificaciones a la regla fiscal. ¿Qué opina usted de ese planteamiento? Mire, lo primero, Víctor, esa gráfica que usted tiene de la deuda justamente ratifica lo que estábamos hablando anteriormente. Fíjese el dato inicial, por debajo del 50% la deuda pública antes del COVID, salta al 60% y fíjese lo que plantea la regla fiscal. Muy lentamente, por allá hasta el 2034 llegar a niveles del 55% del PIB. Entonces, eso ratifica el punto anterior. Lo que está diciendo el gobierno, mire, tuvimos un aumento de la deuda pública y no vamos a retornar a los niveles previos de la pandemia, al de los 2019. Vamos a llegar al 55%, que es el ancla que plantea la regla fiscal. Y ahí es donde vuelvo y ratifico, hay cierta incertidumbre o cierta incomodidad, si se quiere, de los inversionistas diciéndole, bueno, Colombia está haciendo la tarea, pero tal vez no al ritmo, a la rapidez que se desearía. Ahora bien, la idea de sacar del gasto público y que no contabilice como deuda ciertos elementos, pues realmente yo creo que no es útil, porque lo que van a hacer los inversionistas es van a decir, bueno, usted me está diciendo que no va a contabilizar en la deuda pública el gasto verde. Bueno, no importa, yo se lo voy a contabilizar, porque a mí lo que me importa no es si usted está gastando en cosas que son verdes o no, que no son verdes, sino cuánto es el nivel de gasto total, cuál es su nivel de endeudamiento, que es lo que me da la capacidad de pago. Entonces, estos elementos de una contabilidad que puede denominarse como creativa, realmente no van a tener ningún espacio desde el punto de vista de los inversionistas. Ellos van a hacer las cuentas, van a decir, bueno, el gobierno tiene una deuda que es 5% más alta de la que está diciendo porque hay unos gastos que no está contabilizando en la regla, y al final de cuentas eso es lo que importa, cuál es el endeudamiento total, cuál es el gasto total, y yo creo que este tipo de ideas realmente, ratifico, pues pueden ser totalmente contraproducentes. Pues bueno, el anuncio, y lo veíamos ya en la entrevista de hoy con nuestra compañera Paola Sierra del doctor González, es, no, en este momento no estamos tramitando un proyecto para cambiar la regla fiscal, simplemente es una idea para que pensemos hacia futuro. Lo ratificó hoy el ministro de Hacienda también en la Junta del Banco de la República. No estamos con la intención en este momento de presentar un proyecto para cambiar la regla fiscal. Pero, doctor Mejía, una última pregunta. ¿Qué pasaría con nosotros, con usted, conmigo, con las personas que nos están viendo, si eventualmente se llegara a cambiar la regla fiscal para que se subieran esas curvas, para tener una deuda más arriba, esas curvas que teníamos ahorita, o un déficit fiscal más alto, una curva más alta que la que vimos hace un rato? Pues mire, el tema de fondo, ¿qué implicaciones tiene esto de nuevo? Por supuesto, no solo para el gobierno, sino para todos los demás agentes de la economía, para las empresas y los hogares.
es que en el contexto de una eventual modificación de la regla fiscal, en el contexto actual, con las cifras pues, que tenemos hoy en día, lo que va a pasar es que inmediatamente va a subir las tasas de interés del gobierno nacional. Van a decir, bueno, estos señores que están diciendo que quieren cumplir la regla fiscal, al final no la van a cumplir, van a tener un endeudamiento más alto, un gasto más alto, y eso implica que el riesgo de no pago pues, va a ser mayor. Consecuencia inmediata, aumentos de las tasas de interés para el gobierno nacional. ¿Qué pasa? La tasa de interés que le cobran los inversionistas a un gobierno usualmente son el piso para el resto de los agentes de la economía, porque se supone que un gobierno es el agente menos riesgoso de toda la economía. Entonces, si sube la tasa de interés para el gobierno nacional producto de una modificación de la regla fiscal, pues naturalmente eso va a generar un incremento del costo del endeudamiento para todos los demás agentes de la economía, para los hogares, es decir, aumentos en las tasas de interés de tarjetas de crédito hipotecario, para las empresas, capital de trabajo, crédito comercial, y eso por supuesto en el contexto actual pues no es favorable. Tenemos un problema de inflación alta, altos costos de financiamiento, justamente como los que estamos viendo hoy en día. Agregarle a ese elemento aumentos adicionales producto de modificaciones de la regla fiscal, pues naturalmente iría no solamente en contravía de lo que se requiere, sino además tendría efectos negativos en el bolsillo de los hogares y de las empresas. Pues muy buena su explicación, doctor Mejía. No se me vaya a desconectar, lo invito a que me espere un minuto, hago una pausa para volver con usted y que me ayude a analizar otra de las noticias económicas más importantes del día. Espéreme un minutico. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos volveremos con el doctor Mejía para analizar la decisión del Banco de la República de no bajar las tasas de interés. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. Contra todos los llamados para que rebajaran la tasa de política monetaria, el Banco de la República decidió tomar una decisión distinta, dejar estables las tasas de interés. Nuestra compañera Laura Rojas estuvo en la rueda de prensa de este organismo emisor y este es su balance, su reporte. Así es, la Junta del Banco de la República, en cabeza del ministro de Hacienda y del gerente del banco, confirmaron que por lo menos las tasas de intervención no subieron, lo que quiere decir que se mantienen en 13,25%. Es de recordar que desde abril de este año estas no han aumentado. La razón tiene que ver para que disminuya el costo de vida, que recordemos también que según el DANE para agosto de este año está en 11,23%. Y lo que queremos resaltar es la preocupación que seguimos teniendo en el gobierno de crear las condiciones para la reactivación de la economía. El segundo trimestre mostró una tasa de crecimiento de 0,3 y esperamos que el tercer trimestre y cuarto trimestre recuperemos la economía, la senda de crecimiento, e insistimos en que es absolutamente importante generar cierre financiero para varias obras viales, civiles y para procesos de construcción de vivienda, que son las que permiten reactivar la economía. El gerente del Banco de la República insistió que la mayoría de los miembros de la Junta no estuvieron de acuerdo para poder recortar este porcentaje, pese a que la inflación ya ha comenzado a ceder desde hace varios meses. 5 directores votaron a favor de esta decisión y 2 lo hicieron por un recorte de 25 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en agosto fue de 0,7%, por encima del 0,5% esperado por el equipo técnico y el mercado. En términos anuales, la inflación total se ubicó en 11,4%, descendiendo por quinto mes consecutivo, y la inflación básica, sin alimentos ni regulados, se redujo por segundo mes, llegando a 9,9%. De manera que luego de esta explicación, los analistas aseguran que por el momento hay que seguir cuidando el bolsillo, porque las tasas de interés significa que el crédito sigue siendo costoso para los colombianos, pese a que ya el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda aseguran que prefieren este comportamiento para seguir atajando la inflación.
Gracias, Laura. Aquí seguimos con el doctor Luis Fernando Mejía desde Fedesarrollo. Gracias por esperarnos estos segunditos, doctor Mejía. ¿Cuál cree usted que fue el principal mensaje que envió el Banco de la República hoy al dejar inalterada su tasa de referencia en el 13,25%, cuando casi todo el mundo estos días se le vino encima? Usted vio la rueda de prensa de la ANDI, del ministro de Hacienda, de Asobancaria juntos, eso no se había visto, diciendo bajen la tasa de interés. ¿Cuál cree que usted que fue ese mensaje? ¿Fue un mensaje político de independencia o es que realmente no se podía bajar la tasa? No, yo creo que lo que pasó en el día de hoy en la Junta del Banco de la República es una decisión netamente técnica, como siempre ha sido el estándar en todas las decisiones que adopta la Junta Directiva, que se apoya en un equipo técnico muy solvente que tiene justamente el Banco de la República, y dadas las condiciones, los diferentes elementos relacionados obviamente con la desaceleración económica, que pues ha sido fuerte, como lo mencionaba el ministro de Hacienda, pero por otro lado, las no tan buenas noticias en materia de inflación. La inflación en Colombia sigue estando muy alta, 11,4%. La inflación núcleo, que es la que no tiene alimentos ni regulados, todavía en el 9,96%, casi en el 10%. Usted mira las cifras de otros países de América Latina, la inflación ya está por debajo del 6% en la gran mayoría de ellos, exceptuando obviamente Argentina y Venezuela. Eso lo que da es que en el balance de los elementos que juegan a favor o no de reducir las tasas de interés, primó, como lo considerábamos nosotros desde Fedesarrollo, el elemento de la altísima inflación y especialmente las expectativas, que siguen siendo muy altas, no solo para el cierre de este año, sino para el año siguiente. Así que claro, una noticia que era esperada por el mercado, lo habíamos también anticipado desde Fedesarrollo el día de ayer. No había ningún espacio en este momento para reducir tasas. Vamos a ver qué pasa, por supuesto, en los próximos meses. ¿Usted vio la rueda de prensa hoy, doctor Mejía? ¿Tuvo tiempo, tuvo la oportunidad? Así es, así es. Es que en algún momento el gerente del banco, ante tanta presión por no bajar las tasas, dijo, vaya miren lo que ocurrió en Turquía y vayan miren lo que ha ocurrido en Argentina, donde tomaron los bancos centrales malas decisiones y miren en el enredo que están. ¿Usted nos podría explicar más o menos qué quiso decir el gerente con esas frases? Claro, mire, buena parte de lo que ha venido pasando, por ejemplo, en el caso de nuestro país vecino en el sur del continente, Argentina, tiene que ver con un banco central que realmente no ha tenido como objetivo primordial el control de precios, es decir, mantener una inflación relativamente estable. De hecho, el Banco Central en Argentina lo que ha venido haciendo es imprimiendo una gran cantidad de dinero, entre otros, para financiar el presupuesto de la nación, cosa que afortunadamente en Colombia pues prácticamente es imposible. Se requiere una unanimidad por parte de la Junta del Banco de la República desde la creación de la Constitución del 91 y nunca ha pasado en nuestra historia moderna reciente. En Argentina eso expande todos los días. El Banco Central imprimiendo dinero para financiar el gasto público, y eso ya sabemos todos los economistas que lo que termina generando es justamente dinámicas de alta inflación. De hecho, en Argentina la inflación está superior al 100%. Y en Turquía también pasa cosas similares, incluso la independencia del Banco Central de Turquía muy limitada. Una persona muy cercana, si no mal no recuerdo, un familiar al presidente Erdogan es el quien está en cabeza del Banco Central. Así que pues obviamente eso también genera unos problemas de falta de independencia, en donde el Banco Central de nuevo se dedica a ayudar a financiar el gasto público, que termina de nuevo generando inflación. Así que ese elemento de nuevo de la independencia, del énfasis no solamente en el crecimiento, sino el control de precios, que ha sido uno de los grandes pilares de la estabilidad macroeconómica de nuestro país, pues afortunadamente continúa estando muy sólido. Y yo, al igual que el gerente, considero que hay que tener el elemento fundamental en este momento, que es el control de la inflación. Pues doctor Mejía, muchas gracias por todos estos minutos. Veremos, porque ya muchos analistas dicen que en algún momento, inclusive antes de finalizar este año, se podría dar esa disminución en la tasa de interés. Gracias, una feliz noche, un feliz fin de semana. Gracias, igualmente, Víctor, un saludo muy especial para todos. Con esta entrevista es hora de hacer nuestra segunda pausa, pero en breve les contaremos los países donde más se consume té y cómo está Colombia en este aspecto. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es otra de las cifras económicas del día. 9,3% fue un día muy económico. Y esta cifra corresponde a la tasa nacional de desempleo en agosto de 2023, según reveló hoy el DANE. Hubo una caída desde el 10,6% de agosto del año pasado.
Precisamente sobre este tema, Henry González, nuestro director, nos cuenta algunas de las cifras más relevantes de este informe del mercado laboral, que sin duda arroja datos muy positivos. Adelante, Henry. El reporte del DANE trae noticias positivas en varios frentes. Veamos primero por el lado de la ocupación. El porcentaje de personas que tenían trabajo en agosto de 2023 subió al 58,5%. Eso significa que mejoró la situación respecto de hace un año cuando estaba en 56,7%. Es la mejor cifra claramente, incluso desde el año 2019, antes de la pandemia. Ahora son 23.161.000 personas las que están trabajando formal o informalmente, y eso significa más de 1 millón de personas adicionales que están ocupadas y devengando algún ingreso. Miremos ahora el tema del desempleo. En agosto de este año cayó al 9,3%, lo que significa 2.368.000 personas que estaban buscando un trabajo. Es mejor que en agosto del año pasado, cuando la cifra estaba en 10,6%, lo que significa que hay 268.000 personas menos desempleadas, y en las 13 principales ciudades la desocupación también ha mejorado y ha caído hasta el 9,6%. Había costado mucho bajar la tasa de desempleo a un solo dígito, es decir, por debajo del 10%, y ya vamos 3 meses seguidos con tasas de un dígito. Ahora hay buenas noticias también por otros frentes. El desempleo, por ejemplo, de los hombres cayó al 7,4% y el de las mujeres a 11,8%. Hay una brecha, pero que se viene cerrando positivamente cada mes. Hay más empleo en todas las ciudades y municipios, inclusive en zonas rurales, y muchos empleos nuevos son particulares, es decir, gente trabajando en empresas. Veamos la reacción a este reporte por parte de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Esto es que es una tasa que está sostenida en el último trimestre, la tenemos en un solo dígito. Ahora el gobierno pues está contento, pero nos toca seguir trabajando para poderla sostenerla en el tiempo. Seguiremos trabajando en los procesos de reconocimiento de la economía popular, seguiremos trabajando en el proceso de reindustrialización. Aquí lo más importante es que por primera vez en estos 3 meses aparece la manufactura como parte importante de la contribución a esta baja de la tasa de desempleo. Y también se destaca que hay 9 ciudades con tasa de desempleo de un solo dígito: Tunja, Bogotá, Manizales, Popayán, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Santa Marta, algunas ya muy cerca de un 8% de desempleo. Sin negar que hay ciudades muy golpeadas como Quibdó, con un desempleo de casi el 25%. Gracias, Henry. Sobre este tema tenemos más reacciones. Escuchemos las que nos envían 2 connotadas economistas del BBVA Research y también desde el Scotiabank Colpatria. Veamos. Las bajas tasas de desempleo observadas recientemente se explican por los elevados niveles de empleo. En términos anuales, en agosto en particular, el crecimiento del empleo mostró desaceleración con respecto a julio a nivel tanto nacional como urbano. Dado que el mercado laboral tradicionalmente se comporta con rezagos frente a la actividad económica, no se debe descartar que este ritmo de creación de empleo y las bajas tasas de desempleo se moderen por la moderación de la actividad económica, ya que esta moderación de la actividad económica ya se está dando. Las personas que ofrecen su mano de obra se encuentran normalizada a los ratios que observábamos previos a la pandemia. Cerca del 64% de las personas que estarían habilitadas para trabajar están efectivamente o trabajando o buscando empleo, y eso es favorable. Por otro lado, la creación de puestos de trabajo sigue siendo bastante robusta. Si comparamos este agosto con el agosto del año pasado, se crearon cerca de 1 millón de puestos de trabajo, el 50% de ellos concentrados en 3 sectores, que son la industria manufacturera, también parte del sector público, educación y salud, y también vemos creación de puestos de trabajo en el sector de agricultura. Interesante seguir notando que son las mujeres las que están ganando relevancia en la participación laboral en este último año, y que adicionalmente estamos viendo una recuperación de la formalidad de los puestos de empleo.
Otra de las cifras del día. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana y hasta el próximo lunes será de 4.053 pesos con 76 centavos. Cayó 31 pesos con 81 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia tuvo una caída, pero muy pequeñita, de 0,07%. Se ubicó al cierre de la semana en $95 con 31 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.256.000 pesos como precio de referencia también para el fin de semana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,35%, la acción más valorizada, la del Grupo Éxito, con una ganancia de 5,13%, y la acción que más cayó fue la de Cementos Argos Ordinaria, con un retroceso de 3,35%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. En Colombia consumimos menos de 1 kilo de té por persona al año, lo que nos deja muy lejos de los países donde más se consume este producto natural. Estos son los países que encabezan el ranking. En Turquía se consumen 3,1 kilos per cápita por año, persona por año. En Irlanda, 2,1. En el Reino Unido, 1,9 kilos. En Pakistán y en Irán, 1,5 kilos. Y en Rusia, 1,3 kilos. Así terminamos por hoy. Los esperamos ya el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.